Los clavos de olor son una especia que se ha utilizado en la cocina, pero también como planta medicinal desde hace unos 4000 años. Es originaria de un árbol que procede de Indonesia, pero se ha ido distribuyendo por diferentes partes del mundo. En los últimos años se ha ido viendo sus beneficios, se han ido investigando, sobre todo se deducen a partir de su composición. Tiene algunos componentes que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antibacterianas, pero también de algunos estudios de laboratorio hechos en tubo de ensayo y también con animales, con ratones de laboratorio. Hay pocos estudios con humanos, pero yo espero que esto vaya avanzando para poder ir determinando las dosis exactas y cómo se tendría que administrar y utilizar de una forma mucho más basada en la evidencia. Aparte de estas propiedades beneficiosas, también tienen riesgos, puede tener algunas contraindicaciones que es importante conocer. En este vídeo lo que voy a hacer es responder las preguntas más frecuentes. Si hay alguna que no respondo, me la dejas en los comentarios y las primeras 24 horas intentaré o haré todo lo posible por responder. ¿Qué beneficios tiene y en qué podría ayudarnos? Los beneficios de los clavos de olor se basan sobre todo en propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y también antimicrobianas, de forma que puede ser beneficioso para problemas que son efecto de los radicales libres que dañan las células y que se han relacionado con enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, problemas cardiovasculares e incluso el cáncer. Entonces esto puede ayudarnos de alguna manera. Después también estas propiedades antiinflamatorias estarían relacionadas con efectos de disminución del dolor en las articulaciones, pero incluso dolores dentales y otros tipos de dolores relacionados con la artrosis o dolores osteomusculares. Y después también las propiedades antimicrobianas, que son propiedades de tipo antibiótico y por eso a veces se ha utilizado como especia para la conservación de los alimentos. Entonces estas propiedades normalmente están basadas en unos componentes que tiene, sobre todo el eugenol y también el manganeso y también unos pequeños componentes en vitaminas. Normalmente, como se consume en pequeñas cantidades, no es mucha la cantidad que tiene estos productos, pero sí que sería significativo la composición en eugenol y en manganeso. Beneficios para la salud de la boca y de los dientes. Esto se ha estudiado un poco más y se basa sobre todo en las propiedades estas antiinflamatorias y analgésicas, que esto iría bien para el dolor en los dientes, y también en sus propiedades antimicrobianas, que esto iría bien para la salud dental, para las gingivitis y para la limpieza de la boca. Por ejemplo, para el dolor en los dientes hay un estudio en el que se comparaba la benzocaína en forma de inyección, que es un anestésico, con gel que llevaba clavo y también con el placebo. Entonces se ha visto que eran ambos más eficaces que el placebo, pero que no había una diferencia significativa entre la eficacia del clavo, de este gel con clavo, y la benzocaína en forma de inyectable. De forma que esto podría ser útil para utilizar el tratamiento tópico con clavo antes que utilizar los inyectables. O sea que en este sentido es interesante. En cuanto a la gingivitis y la limpieza de la boca, se han hecho comparaciones entre enjuagues bucales comerciales al uso con enjuagues bucales que estaban basados en hierbas que tenían clavo, albahaca y aceite de árbol de té, y se ha visto que estos segundos eran más eficaces en disminuir la gingivitis y en disminuir la placa bacteriana al cabo de días de estar usándolos. Entonces esto nos indica que podría ser prometedor. Puede beneficiar en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, es decir, la glucosa la mantiene más estable, y esto se atribuye a un componente que se llama nigericina, que poseen estos clavos de olor y que se ha visto en estudios de laboratorio con ratones sobre todo, que ayudaría a esta regulación, actuando sobre todo en la sensibilidad a la insulina, es decir, la insulina hace más efecto, de forma que entraría más el azúcar dentro de las células y el nivel en la sangre se mantendría más estable. Pero como digo, esto se basa sobre todo en estudios en animales de laboratorio, en probetas, y habría que investigar más en humanos. Hay un estudio con voluntarios sanos, o algunos que tenían prediabetes, en los que se daba un extracto de clavo de olor para valorar los niveles de glucosa en la sangre y se comparaba con un grupo que no lo estaba utilizando. Y la diferencia era que los que tomaban el clavo de olor tenían una disminución de los niveles de glucosa al cabo de 12 días. Lo que pasa es que los niveles en los que disminuía eran poco significativos, solo unos 3 miligramos por 100 mililitros de sangre. Entonces,
esto habría que hacer estudios a gran escala para poderlo valorar. Los beneficios contra el cáncer se basan en estudios en tubos de ensayo con células cancerosas o en ratones que tenían cáncer, y se ha visto que había en estos estudios una disminución o un enlentecimiento del crecimiento de estas células tumorales, lo cual no quiere decir una curación ni que esto se pueda extrapolar a los seres humanos. Lo que sí que es interesante, lo que se busca con estos estudios, es descubrir principios activos que puedan ser útiles y que se puedan desarrollar medicamentos que sean mucho más específicos y efectivos para luchar contra estos tipos de cáncer. Los beneficios para la obesidad se basan en estudios con ratones de laboratorio en los que a un grupo se les da un extracto de clavo de olor y a otro grupo no se le da, y se ha visto que los que recibían el extracto tenían una menor proporción de obesidad o de grasa corporal. Los efectos beneficiosos del clavo de olor para el hígado se atribuyen a componentes antioxidantes, pero en concreto al eugenol. El problema es que los estudios que hay son con ratones de laboratorio, en concreto ratones que tenían hígado graso o ratones que tenían cirrosis hepática, y se ha visto que con extractos de clavo o con aceite de clavo o eugenol mejoraban tanto el hígado graso como la cirrosis hepática. Lo que pasa es que no hay nada de estudios en humanos y hay que esperar para ver exactamente el efecto. Lo que sí que se sabe es que en dosis elevadas, sobre todo en forma de aceite de clavo, porque hay una concentración mucho mayor, puede dar lugar a efectos tóxicos en el hígado. Y hay algunos casos, sobre todo en niños, en los que había dado lugar o había causado un problema de daño hepático grave, o sea que hay que ir con cuidado. Los beneficios para la salud ósea del clavo de olor se atribuyen al eugenol, pero sobre todo al manganeso. Hay estudios de laboratorio, en tubo de ensayo y en ratones en los que se ha visto que mejoraba la masa ósea y la osteoporosis, pero como digo es en animales de laboratorio, en ratones, y hace falta estudios en seres humanos. Los beneficios para la úlcera péptica, es decir, la úlcera de estómago, úlcera de duodeno, que es el inicio del intestino delgado, o incluso de la úlcera esofágica, se basan en un aumento de producción de moco a estos niveles que ejerce una función de barrera, de protección, y disminuiría la probabilidad de que se produzcan úlceras. Pero esto se basa en estudios de laboratorio con ratones que tenían úlceras y aumentaba la producción de moco, es decir, esta barrera protectora, y también mejoraban o incluso curaban la úlcera gástrica. Incluso se han hecho comparaciones con productos o con medicamentos que se utilizan para este objetivo de curar las úlceras gástricas. ¿Qué riesgos o contraindicaciones puede tener el clavo de olor? En primer lugar, que tengas una reacción alérgica, una erupción cutánea o que te sientes muy mal. En ese caso, pues no lo consumes y ya está. En segundo lugar, en niños no se recomienda porque hay casos descritos de daño hepático grave, de coagulación intravascular diseminada y de convulsiones, sobre todo consumido en forma de aceite porque está mucho más concentrado. O sea que niños no lo pueden consumir. En este caso eran niños menores de 2 años, pero habría que ser muy prudente y sobre todo en esto, como en los medicamentos en general y en todo este tipo de productos, se recomienda que esté fuera del alcance de los niños. Tampoco se recomienda en embarazadas o en la lactancia. En las embarazadas porque no se sabe si podría afectar al feto, entonces mejor ser prudentes en este sentido. Yo esto lo extendería a mujeres en edad fértil, es decir, que pudieran quedarse embarazadas, porque a veces puede ser que una mujer no esté embarazada, pero no sabe si pudiera estarlo y estar consumiendo este tipo de producto. Después en la lactancia, porque puede pasar a través de la leche materna al lactante, y ya hemos dicho que en menores de 2 años sobre todo podría estar contraindicado, podría tener alguna consecuencia grave, entonces mejor no arriesgarse. Después, si tienes trastornos hemorrágicos, alguna enfermedad de la sangre en la que tengas más tendencia a tener sangrados, porque debido al eugenol se retrasa un poquito la coagulación y podría aumentar los sangrados. Entonces habría que tener prudencia en este sentido. Y también se recomienda evitarlo 2 semanas antes y después de la cirugía, porque podría también alterar la coagulación y podría dar lugar a complicaciones. O sea que en estas circunstancias habría que ser prudentes. ¿Puede tener interacciones con medicamentos? Pues sí que podría tener algunas interacciones debido a estos efectos que hemos comentado que puede tener el clavo de olor.
por ejemplo, con antidiabéticos, es decir, con los fármacos o con la insulina que disminuyen el nivel de azúcar en la sangre o de glucosa, esto podría potenciar el efecto. Entonces habría que ir con cuidado para que no tengas una hipoglucemia o haya que ajustar la medicación. Después también con anticoagulantes orales que muchas veces se prescriben, como la warfarina o la cenocomarol o similares. Hay que ir con cuidado porque no se pueda potenciar el efecto y puedes tener sangrados. O sea que en estos casos de medicamentos hay que ir con cuidado, pero no solo con esto, sino también con las hierbas o con las plantas medicinales, porque hay algunas plantas medicinales que pueden ser usadas para disminuir el nivel de la glucemia en la sangre, en caso de diabetes, u otras que se pueden utilizar también como por su efecto anticoagulante. Entonces, si además consumes el clavo de olor, podría potenciarse el efecto. ¿Cómo se puede usar el clavo de olor? Por una parte, en forma de especia, en la cocina, dentro de la alimentación habitual, y por otra parte, en forma de planta medicinal. Yo me inclino, después de todos estos datos que he ido dando, por el uso como especia en la cocina. Las cifras que dan normalmente son de 1 o 2 clavos de olor al día, pero yo no me obsesionaría con esto y lo introduciría alguna vez a la semana dentro de la alimentación, porque hay otras muchas especias que pueden ser beneficiosas, y no solo esto, sino también verduras, frutas en general, semillas, frutos secos, que se pueden ir introduciendo en la comida, los puedes ir distribuyendo y que pueden tener efectos beneficiosos para la salud. Y muchas veces lo que se recomienda es esta variedad de colores y de formas, porque así puedes utilizar o sacar provecho a los beneficios que nos aporta la naturaleza en forma de diferentes nutrientes y diferentes antioxidantes, antiinflamatorios naturales, incluso antimicrobianos naturales. Es decir, un uso normal, natural y sin exagerar, porque sí que es verdad que si exageras, incluso en la alimentación, consumiendo grandes cantidades, pues parece ser que podría dar lugar a daño hepático, daño renal, problemas digestivos, incluso hay casos que describen por ahí de convulsiones o de coma. Que esto ya hemos comentado un poquito en los riesgos que puede tener este tipo de producto. Pero sobre todo esto si se consume de forma exagerada. Para la cocina lo que se suele hacer es guardar los clavos de olor en un recipiente hermético y cuando se tienen que utilizar se procede a molerlos y este polvo de clavo de olor es lo que se utiliza para la alimentación. Hay diferentes formas en las que se puede utilizar, variedad, que esto recomiendo buscar en vídeos de YouTube o en blogs que sean de referencia, que sean confiables, para ver diferentes formas en que se pueden utilizar dentro de la alimentación normal. Por supuesto, dentro de un estilo de vida saludable, como estamos comentando. Después, como planta medicinal, pues lo utilizan en diferentes formas. Ya hemos dicho que lo utilizan para el dolor, masticado directamente, a veces en forma de aceites, en forma de extractos, en forma de tisanas o de infusiones, poniendo agua a hervir y después introduciendo los clavos y bebiéndote, después de haber colado el líquido, bebiéndotelo. Pero teniendo en cuenta lo que hemos dicho de posibles interacciones con otras hierbas, con otros medicamentos o de posibles efectos indeseables que podría tener, yo creo, en mi opinión, que si se quiere utilizar en forma de planta medicinal, esto tendría que ser con la ayuda de algún profesional que te oriente, que valore tu caso, que sepa si estás tomando medicación o si estás tomando otro tipo de hierbas y en base a esto te puede dar una recomendación de si debes tomar esto, no lo debes tomar o si lo tienes que abandonar totalmente. Es decir, que a mí esto es lo que me parecería más responsable. O sea que tenemos que ser prudentes. Te dejo aquí otros vídeos sobre alimentación y suplementos que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.